nos sigas ayudando todos los días de nuestra vida, Señor. Te honramos por ello. Estamos pidiéndote que tú nos ayudes para, Padre Celestial, estar concentrados, escuchando, mi Señor Jesús, interiorizando, anotando, y también, Padre Celestial, para que, mi Señor, tú uses poderosamente al pastor Juan, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, nuevamente bendiciones a todos y bienvenidos nuevamente a este último taller de Padre de Corazón. Este es el último taller, el cual compone el primer nivel de herramientas de papá. Recordemos que hay otros 4 niveles que cada uno tiene sus propias 10 lecciones cada uno, que en un futuro lo podemos planificar también. Así que vamos a comenzar con la enseñanza de hoy, que es sumamente interesante. Y es Padre de Corazón sanando al niño que llevamos dentro, o si es la persona es una dama, sanando al niño o la niña que llevamos dentro. Y como todo lo que hacemos aquí, lo respaldamos siempre con la palabra de Dios. Recuerde, apúntelo por ahí para que luego lo reflexione. Mateo 13:15. Mateo 13:15. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y dice así: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Muchos hombres y mujeres han vivido experiencias muy dolorosas durante su infancia. La infancia es en las personas es la etapa donde somos más vulnerables y donde experiencias y sucesos no agradables muchas veces marcan la vida de las personas. Esto marca una huella, una herida en la forma de pensar, de sentir, de actuar de los seres humanos. Muchas veces esas heridas lo hacen caer en sinnúmero de veces en experiencias nocivas una y otra vez. Ejemplo de esto, podemos hablar son los niños que crecen con padres fríos o no afectuosos, que no demuestran ningún afecto, son padres distantes con sus hijos. También podemos poner como ejemplo los padres que son agresivos. Estos hacen que ese niño o esa niña crezca en estos ambientes y al tener como padres y madres de este estilo, luego como adultos buscan en sus vidas de parejas iguales de comportamiento que sus padres. ¿Recuerdan el ejemplo que di durante uno de los talleres donde esta chica quería divorciarse del esposo? Y cuando empiezo a hacer preguntas y indagar allá en los Estados Unidos, ella me dice, yo encontraba ninguna razón válida para que se divorciaran, porque ella decía que él no la amaba. Y cuando le pido que me explique el por qué ella dice que él no le amaba, me explica que él no la amaba porque él no le pegaba todos los días. Y cuando le hice la interrogué y le dice, ¿cómo puede ser posible que tú digas que si tu marido no te pega todos los días, no te ama? ¿De dónde tú sacas eso? Ella me explica que desde pequeña ella veía a su papá que le pegaba a su mamá todos los días. Y cuando ella le preguntaba a su papá por qué le pegaba todos los días, él le decía, porque yo la amo. Vemos cómo esa niña creció en ese ambiente y entonces cuando se casa, ella esperaba que su esposo le demostrara el amor, igual que lo hacía su papá con su mamá, pegándole todos los días.
pero a través de mucha terapia, a través de trabajar con ella y profesionales, logramos cambiar eso en su cabeza. Esto causándole mucho más daño o terminando siendo el mismo tipo de persona que sus padres fueron con ellos. Muchas personas construyen lo que piensan y viven. Si una persona cree firmemente que tiene una herida profunda de su infancia, pues será de esa forma, pues lo piensa así. Eso está como parte de su trauma. Usted cristaliza o convierte en realidad lo que piensa, bueno o malo. A través de esta enseñanza le voy a dar muy humildemente algunos consejos para que usted pueda sanar o ayudar a sanar heridas de la infancia, lo que otros llaman sanando al niño o la niña que llevamos dentro. Las lesiones físicas y las lesiones emocionales se parecen mucho. Si usted no trata o cuida una herida física, la misma se va a complicar. Lo mismo son las heridas de la infancia o traumas que ha tenido una persona en la niñez. Pero con ayuda de Dios y de profesionales como el pastor, los psicólogos, psiquiatras, consejero familiar, terapeuta familiar, tenemos la oportunidad de sanarlas correctamente. De todos, prefiero a la ayuda de nuestro Padre Celestial y utilizando la palabra de Dios. Pero recuerden, todo depende de usted en la fe y la voluntad de querer sanarse o vivir toda su vida sumergido en ese dolor. En Salmos 34, 18. Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El primer consejo es enfrentar lo que sientes y lo que viviste. Esto es algo sumamente importante. El enfrentarlo y tú querer curarte de eso que te pasó. Los seres humanos, las personas, están programadas para huir del dolor y los miedos. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, me llevaron a un dentista. En esos tiempos no era como ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted entra a una oficina de un dentista y parece que está en la luna, en la NASA. Como se visten, con todo el atuendo, las maquinarias, parece que está en otro mundo. Cuando yo era pequeño no existía eso. Y el dentista poco le faltó ponerme la rodilla en el pecho para sacarme una pieza de mi boca cuando era chiquito. ¿Y qué pasó? Tuve un trauma contra los dentistas hasta que conseguí uno que lo visité y el trato fue diferente. ¿Me hago entender? Pero debe de tener en mente el que huye de enfrentar estas heridas o traumas del pasado, de la infancia o adolescencia, no solo no se fortalece, sino que se debilita con el tiempo. El enfrentar lo que se siente es vital. Si hay que llorar, pues se llora. Eso le ayudará a la persona. Si es algo que trae dolor, pues pasar por ese dolor. Si le trae enojo, coraje, hay que pasar por esa experiencia. Si trae resentimiento, hay que pasar por eso. Date tiempo de sentir todo esto, pero solamente temporalmente. Luego, sigues con el proceso de sanación, el cual te estoy aconsejando. No te quedes toda tu vida en esa fase. No sé si han visto personas o hermanos que han pasado por traumas
y cada vez que usted se sienta con ellos, le cuentan del principio al fin de lo que le sucedió en su vida. Y usted dice, bueno, por lo menos se sacó eso de su interior. Pero al otro día o 2 días después lo ve nuevamente y nuevamente le cuenta todo desde el principio hasta el fin. Viven estancados en eso en su vida. Recuerde, el huir de esas sensaciones y experiencias y no trabajas con ellos, siempre te van a seguir. Es importante tomar la decisión de sanar y empezar el proceso. Lo importante es enfrentarlo. Por mucho que nos duela, es un proceso de sanación. Recuerda, tú tienes el control. Dios siempre está contigo. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 32. Salmos 32 dice, oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Ejemplo de enfrentar las heridas y resentimientos. Tú puedes tener coraje con un esposo o con la esposa o una persona y le enfrentas y esta persona te deja que saques todo eso que sientes, todo ese coraje. Le pongo un ejemplo. Hay un pastor que luego de tomar los talleres de Padre de Corazón, me llamó un día y me dijo, Pastor Juan, yo estuve orando y ayunando mucho porque yo tenía un trauma en mi vida con mi papá. El pastor tiene 55 años y gran parte de su vida, desde la adolescencia, digamos 12 años, viene cargando ese trauma que tenía. Y me dice, y decidí enfrentar a mi papá. Fui a su casa y le dije, papá, quiero hablar contigo. Hoy vengo como tu hijo, no como el pastor, y vengo con un corazón humilde a hablar contigo. Y le dijo, ¿te acuerdas cuando desde joven tú te reías de mí, me ridiculizabas frente a mis hermanos, mi mamá, los vecinos, porque yo me había entregado a nuestro Señor Jesucristo, andaba con una Biblia y me estaba capacitando? Tú me ridiculizabas, me llamabas nombres. Mira el aleluya con la Biblia debajo del brazo. Qué ridículo. ¿Te acuerdas, papá? Y te acuerdas, papá, también un día que te estabas cortando las uñas de las manos y de los pies. Y me dijiste, si tú me amas, cómete las uñas de mis manos y de mis pies. Y papá, ¿te acuerdas que yo, para demostrarte que te amaba, me las comí? Pero hoy yo vengo ante ti con un corazón humilde y vengo a decirte que te perdono y que no tengo ningún resentimiento contra ti. Y yo le pregunté, ¿y qué dijo tu papá? Me dijo que él no se acordaba de eso. Y yo le dije, eso no es cierto. Él se acordaba. Lo único que en ese momento tenía a su hijo confrontándolo con el error o el horror que había cometido en su vida. Y tenía un hijo humilde de corazón que lo perdonaba. Yo le dije a él, luego, ¿qué pasó? Me dice, pues, yo me fui y he estado llorando mucho tiempo. Sentí en ese momento como que si me libraran de 2.000 kilos que tenía en la espalda. Era como una mochila, me describe él, la cual me tenía mal. Y luego de eso, Dios me liberó. ¿Me hago entender?
muchas veces tenemos que enfrentar esas situaciones que nos afectaron desde pequeño, si es posible, y a veces perdonar o pedir perdón dependiendo de cómo haya sido la situación. Pero si vas a donde la persona y quieres escuchar, quiere escucharte, perfecto. Pero muchas veces la persona ha fallecido o no quiere darte la oportunidad de hablar con él. En ese caso hay muchos psicólogos que utilizan lo que llaman es la silla vacía. Es una silla que ponen en una habitación y tú le hablas como si fuera esa persona y te liberas de todo eso. Pero no hay nada más importante que poner esto en las manos de Dios y que Dios te ayude a sanar ese corazón y tu vida. ¿Me hago entender? Lo mismo pasa con ese niño o niña que llevas dentro herido. Debes ventilar lo que siente y paso a paso irás sanando. Segundo paso, reflexiona si esa herida es actual o es del pasado. Es importante que tú analices eso que te está afectando, si es un trauma, una situación de hoy, del presente, o es algo que tú vienes arrastrando del pasado. Debes reflexionar si esa herida es actual o del pasado. Porque antes de querer intentar arreglar el pasado, debes arreglar el presente. ¿Cómo? Igual, enfrentándolo. Si la situación es actual, debes hacer algo para resolverlo ahora. No dejarlo pasar y pasar y pasar. Por ejemplo, si tienes una pareja que te maltrata hoy en día y en tu vida de adolescencia o joven adulto o niñez nunca tuviste algo como eso no tiene nada que ver con el pasado. Eso tiene que ver con el presente y se debe entonces poner un alto en ese momento. No es para ir a un psicólogo, un pastor, para que te hagan preguntas del pasado y te escuchen, y muchos psicólogos te sacan dinero por eso. ¿Me hago entender? Si es algo del presente, es de ahora. Nada que tiene que ver con tu pasado. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Luego que tú saques eso de tu interior, luego que tú sanes esas heridas, esos traumas, es importante que el gozo de nuestro Padre Celestial esté contigo en todo momento. Eso es importantísimo. Esto no tiene que ver con heridas del pasado. Hay que resolver las cosas como se tiene que hacer. ¿Me hago entender? Debemos ser conscientes y pensar, todos mis males vienen de mi niñez o desde mi niñez y todavía siguen acompañándome en el presente. Entonces son cosas del pasado que hay que enfrentar y resolver. Tercer consejo, convierte tus heridas del pasado en fuerzas del presente. Vuelvo y lo repito, convierte tus heridas del pasado en fuerzas del presente. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregúntate, ¿para qué me sirvió eso que viví en el pasado? Eso que yo pasé, ese desierto, esa prueba, ese trauma. ¿Para qué me sirvió eso que yo viví?
esa herida ya cerrada, ¿en qué forma la puedo utilizar? Si Dios te ha pasado por desierto, por pruebas en tu niñez o en la adolescencia, que posiblemente te llevaron al fondo del pozo cenagoso, debes pensar cómo puedo utilizar la misma en mi vida. Tal vez la falta de amor de tus padres te afectó. Tal vez esa falta de amor, de soledad, te llevó, por ejemplo, a las drogas. Tal vez te llevó a caer en relaciones tóxicas en tu vida, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Pero de alguna forma, Dios te sacó de ese pozo oscuro y te llevó a la luz. ¿Por qué tú crees que pasaste por eso? Es buscarle el analizarlo. Y yo no sé por qué Dios me ha puesto siempre eso en el corazón, que lo diga. Dios te sacó y permitió que esa prueba marcara tu vida, para que tuvieses la autoridad para ayudar a otros que hoy están en el mismo lugar donde tú estuviste. Está bien las personas que estudian de cómo tratar a una persona que es drogadicta, a rehabilitarlo. ¿Me hago entender? Leen, van a la universidad, lo estudian, se capacitan, pero no hay nada igual que una persona que estuvo en ese pozo cenagoso y que Dios lo sacó. Una vez me preguntaron en los Estados Unidos, iban a elegir el director del Centro Multicultural de Dakota del Sur. Y la prensa vino a entrevistarme y me dijo, pastor, ¿quién usted cree que debe sentarse como director? Yo le dije, uno puede leer y estudiar y capacitarse acerca de temas multiculturales y de diversidad. Pero el que se siente en esa silla tiene que haber vivido en carne propia lo que es ser discriminado, lo que es ser prejuiciado, lo que es ser abusado por ser de un color o hablar un idioma diferente en este país. Lamentablemente escogieron a un americano, el cual no sabía nada de eso. Pero lo dejamos ahí. Ahora tú tienes la autoridad y testimonio de hablar y ayudar a otros en la vida. ¿Por qué? Porque pasaste por eso y Dios te ayudó a salir de esa situación. No es lo mismo leer y estudiar del maltrato en niños o en la niñez que haber pasado por eso. No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta a los hijos el no sentir el amor de sus padres que haber pasado por eso. No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta el padre negligente que haber pasado por eso. No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta a la familia la infidelidad y la fornicación que haber pasado por una situación como esa. Para tener autoridad de hablar de estas cosas, hay que haberlas vivido y sufrido en carne propia. Dios te pasó por esas pruebas, por ese desierto, experiencia, porque tú le servirías a Él llevando un mensaje de esperanza, de fe, que si confías en Él, Él nunca te abandonará y te hará una nueva criatura si lo aceptas en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante eso. Cambia tu enfoque, perdona a los que te hirieron, perdona a ese padre, a esa madre, que no te dieron lo que tú necesitabas, amor. Perdónalos, porque tal vez ellos en su vida pasaron por lo mismo. Y utiliza todo ese bagaje para ayudar a otros llevando la palabra.
del carbón, el cual pasa presiones extremas, por mucho tiempo se sacan los diamantes más valiosos. Tú tal vez eres ese diamante para Dios. A Jesús lo bofetearon, lo escupieron, lo latigaron, le blasfemaron, lo crucificaron, le abrieron un costado, le dieron vinagre en vez de agua. Y cuando estaba allí en la cruz, desnudo, desfigurada su cara, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Tú dices qué hacer con tu mente y tu corazón, o te quedas pasando todo ese trauma todos los días, o te conviertes en luz para los que están en las tinieblas. ¿Cómo? Perdonando. Entender al que nos hizo daño es importante también. Ese es el cuarto consejo. Entender al que nos hizo daño. Debemos entender, no justificar, que todas las personas tienen potenciales de hacer bien o mal. Entender no significa justificar, quiero recalcar, sino mucho menos dar una oportunidad para que te vuelvan a hacer daño. Recuerden, las personas que le hizo ese mal lo aprendió tal vez de sus padres, posiblemente. Muchas personas han crecido en familias disfuncionales y creen, lo estudiamos aquí, que lo que sus padres le enseñan a través de ejemplo y palabra es lo correcto, no siéndolo. Luego lo replican. Muchos padres y madres expresan que no serán como sus padres fueron con ellos. Y a la larga terminan haciendo lo mismo o le hacen daño a sus hijos de otra forma. Tal vez sus padres fueron sumamente estrictos y usted termina siendo un padre o una madre permisivo y le hace daño también a su hijo. Debemos entender por qué sus padres fueron así con usted. Al tener eso claro, eso nos ayuda a perdonar y a comprender. Recuerde, el perdonar nos libera. Soltamos esa carga, eso que nos estaba haciendo mal. Entonces usted elegirá si le da una oportunidad o no. Me hago entender. Es importante que analicemos eso, pero que no permita que le hagan daño. Si la persona que estuvo con usted le fue infiel, la infidelidad es uno de los casos más traumáticos de parejas. Solamente el 35% llega a reconciliarse. La persona que fue infiel tiene que trabajar fuertemente para que su pareja le vuelva a dar una oportunidad o que tenga credibilidad. Es una cosa que una persona tiene que analizar mucho. Lo más importante es, este punto es el ver, entender y perdonar quien nos hizo el mal. Y no utilizar esas heridas como justificación de herir a otras personas. Todos estos consejos son un proceso de entender, perdonar, ser perdonados y evitar caer en los mismos errores con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, de pastores, profesionales, dependiendo la situación. Hora de las preguntas y de compartir. Puede levantar su manita o prender su micrófono. Pastor, una pregunta. Me quedé con esta parte de entender al que nos hizo daño. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un hombre cuenta acerca de que fue abusado sexualmente en su niñez? ¿Cómo se aplica este punto de entender al que nos hizo daño? O sea, quisiera ahí tal vez, no sé si pueda ahondar un poquito, porque estamos hablando de sanar la niñez, ¿verdad? De las situaciones de la niñez. Por ejemplo, si llega un caballero y nos dice, vea hermano, vea pastor, yo fui abusado.
porque los 4 pasos están muy bien, ¿verdad? Enfrentar lo que sientes, lo que viviste, reflexionar si estás herido, esa herida es actual del pasado, convierte sus heridas del pasado en fuerza y entender al que nos hizo daño. ¿Cómo aplicarla en ese caso, por ejemplo? Bien, el haber sido violado Abusado de niño y o una persona le abusado dice, fui de niño abusado. es algo que algo traumático. Ujú. Y le explico por qué. Tal vez la culpa no fue del niño o que buscó la situación. Tal vez, digamos, su papá, como hay muchas veces hoy en día, dejan al hijo en un hogar creyendo que son buenas personas y no sabe que ahí adentro hay una persona que está enferma, ¿me entiende? O los famosos casos que hemos visto a través de los años de sacerdotes católicos que abusaron de niños. ¿Me hago entender? Me imagino que el papá o la mamá, creyendo que es el sacerdote, lo dejaba con él para que le cuidaran y el sacerdote abusó de este niño. En este caso, primero que nada, hay que enfrentar la situación, bien con los padres si es un niño pequeño todavía o como adulto, porque esa persona que le hizo daño a usted posiblemente le hizo daño a otras personas y hay que llevarlo a la justicia, algo donde la Iglesia Católica ha fallado garrafalmente, porque lo que hacen ellos es que remueven al sacerdote o al obispo, ¿me entiende? Y se lo desaparecen y se lo llevan para Roma. No lo llevan a la justicia, no lo llevan a las leyes para que sean enjuiciados. Muy pocos han sido enjuiciados. ¿Me hago entender? Luego que se enfrenta a eso, porque posiblemente él no fue el único, hay que entender a través de terapia, a través de la palabra de Dios, a través de profesionales, de que hay personas que están mentalmente desviadas y que utilizan ciertas profesiones para ellos cometer sus delitos o lo que ellos quieren hacer. Hay que entenderlo. Esta persona tal vez en su niñez fue violada también. O tal vez esta persona era homosexual, me hago entender, y abusó de esta persona. Es entender la situación, me hago entender. No es que, no es que tú lo buscaste, fue que sucedió. Y esta persona con poder, tal vez más fuerte y más grande que tú, forzó la situación. Eso hay que entenderlo, llevarlo a las autoridades y empezar a sanar. Empezar a sanar. Y perdonar si se puede llegar al perdón. Recordemos lo que dije, el ejemplo de Jesucristo. Después que le hicieron todo lo que le hicieron, él le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba perdonando. Y nosotros como cristianos debemos perdonar también. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, realmente me refería al último punto, porque en entender al que nos hizo daño, ahí creo que no, o sea, va a ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si es un caballero, nuevamente, a nosotros nos ha tocado, a veces vamos a un momento de sanidad interior y todo eso, de perdón, claro, pero la verdad es que nunca se me había ocurrido esta situación de entender al que nos hizo daño siendo un mal mayor, por ejemplo, cómo un hombre entiende a un abusador. Cuando yo era un niño, por ejemplo, yo era un niño, alguien me abusó, entonces, ¿cómo entiendo yo a un abusador? Pero Esa parte es la que es la que no me queda claro, pasó realmente, o sea, se lo digo. Entonces quisiera como, no sé si me lo... Yo entiendo en otras cuestiones, por ejemplo, yo qué sé, entender a un caballero viene y le dice, bueno, yo qué sé, mi padre me maltrataba mucho,
hizo esto, fue frío conmigo. Entonces, claro, uno entiende a la persona, ¿verdad? Decir, bueno, tal vez tu padre no recibió amor tampoco, ¿verdad? No tenía una buena relación, en fin. Pero yo creo que en algunos casos, no sé si esto, el último punto, que no sé si me lo podría aclarar un poquito más. Sí, En un caso extremo. es un caso extremo, o sea, es como tú como persona entender, tener claro el por qué esa persona se comporta o se comportó así. ¿Entiendes? Eso ayuda a uno interiorizar, por ejemplo, como di el ejemplo, él violó a este niño porque también a él lo violaron. O sea, viene una cadena de sucesos. Lo que yo digo es entender es que esa fue la razón del comportamiento de esa persona cuando cometió el acto que cometió. O sea, entenderlo, porque eso también ayuda a bajar, ¿me entiende?, las aguas a su nivel. Es, entender el por qué esa persona cometió lo que cometió porque estaba mal de la cabeza. Vamos a Ok, ponerlo así. Y que fue también maltratado y también pasó por eso y entender que eso es un caso psicológico entonces. claro, claro. Es un enfermo mental, sexual, el cual le gusta hacer eso. Hay que Ujú. entenderlo para uno estar más tranquilo en su vida. Ok, ok. Sí, entonces tal vez sería como que, bueno, o sea, por ejemplo, en el caso de un niño, no era la culpa del niño que fue violado, ¿no? ¿No fue? Sino, no fue nunca es la culpa realmente de alguien ser violado. Claro. Pero claro, en ese caso, ya, ahí me queda más claro, porque realmente es hacerlo entender de que a la final esa persona a lo mejor tenía alguna dificultad, algún problema que no era algo inclusive, que le hubiera ocurrido a cualquier otra persona también, por último, ¿no? Definitivamente. Ah, en este caso, lamentablemente fue él, como también pudo haber sido otras personas también. Por eso es lo Claro. importante de enfrentar la situación y llevarlo a la justicia, para que Ah, no vuelva a suceder esto con otros niños. perfecto. Ok, gracias, pastor. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Comentar. Sí, pastor, yo tenía una pregunta. En este caso o sea, hablando de lo del niño, de la infancia, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona a sanar cuando tiene un vicio resultado de esa infancia? En este caso es sentarse a hablar con esa persona, algo que los padres muchas veces no hacen. Muchos padres que sus hijos caen en la droga, los discriminan y muchas veces los sacan de la casa. Puedes hablar con muchos que están debajo de los puentes viviendo y empiezas a hablar con ellos y dices, ¿tú tienes familia? Sí. ¿Tienes papá y mamá? Sí. ¿Y qué pasó? Me botaron de casa por mi vicio. O sea, ya no aguantaron nada más y lo botaron. Y recordemos que uno sigue siendo papá hasta que Jesucristo venga o vayamos a la presencia de Dios. Me hago entender, y uno tiene que hacer lo máximo para ayudar a sus hijos en todo momento. En este caso, si tú te sientas a hablar con ellos, te van a decir en casa no me amaban, no me querían, no me daban amor, me maltrataban, era un cero a la izquierda, me humillaban y él para llamar la atención se metió en las drogas o cayó en las drogas. ¿Me hago entender? Con él caer en las drogas, le estaba diciendo a su papá, tenía unas necesidades que nunca fueron llenadas por ustedes. Por tal razón, quiero llamarle la atención con esto que estoy haciendo. Hay muchas personas que hacen eso. Es como un niño que está jugando en la sala con su juguete, está papá y está mamá, y él está jugando solo, y de momento se levanta y rompe el juguete. Y los papás no entienden el comportamiento. ¿Por qué tiró el juguete así?
si se sientan con el niño, van a hablar con él y buscar el por qué él tiene una necesidad que papá o mamá jueguen con él. Pero papá y mamá están en lo suyo y no le hacen caso. Entonces, necesidad, comportamiento. Tiro el juguete y por lo menos en una forma negativa llamo la atención de mi papá. Espero haber contestado la pregunta. Sí, Alex, para ir a hacer una pregunta. Adelante. Más que nada, pastor, me quedé con algo respecto de la pregunta que hizo el pastor Pablo. Y estaba analizando, bueno, no tengo mucha experiencia así reales, sino más bien por lo que se ve, que en estos casos cuando hay abuso infantil, pues lo primero que sucede es que la persona que el actor del abuso lo amenaza y lo culpa. Si tú dices algo, yo voy a decir que tú provocaste y esa culpabilidad es la que queda latente en el corazón de esa persona. Y dice, ¿y a quién le van a creer? ¿Me van a creer a mí? No te van a creer a ti. Entonces yo creo que el entender la motivación lo va a liberar de de ese, mm, Miedo. de ese sentimiento de culpabilidad. Le digo porque en una ocasión, en un encuentro anterior, un hermano de la iglesia se sinceró conmigo, pues, y en ese día dijo que él pudo haber sido libre, que él pudo perdonar y que entendió que no fue culpa de él lo que sucedió, porque a él lo habían culpado de que él había, estaba amenazado. Entonces, dijo, y decía que él lo que trataba de hacer es huir de esa persona, nunca enfrentarlo, hasta que pudo, un día dice, yo pude verlo a la cara y ya no tengo esa, pasó algo en mí, dice que yo a partir de ahí, yo pude ser libre de esto. Y en ese día él lo pudo perdonar inclusive, pero él había vivido atormentado todo el tiempo por ese sentimiento de culpa. Y no solamente de culpa, sino también de temer por su vida Ujú. o ser difamado. O sea, Ya. no es fácil, pero Dios siempre está con uno. Y por eso el consejo de parte de ustedes a las personas que pasan por eso es importantísimo. Importantísimo sentarse y escucharlos, ¿entiendes? Ujú. Y tratar de sanar esa herida lo más posible. Pero está, al fin y al cabo está en la persona el sanarse o no, en creer en Dios o no, en aceptar a Jesús o no. Claro, porque solos creo que es difícil. Justamente este hermano, él decía pues que en este encuentro él pudo recibir del Espíritu Santo esa liberación, ¿no? Ese cambio de actitud. Entonces yo creo que también solos es difícil que podamos. Es difícil, por eso es importante que nosotros como pastores y líderes, ¿entiendes? Y profesionales, veamos a veces situaciones que no se ven a simple vista. Niños que son sumamente retraídos, ¿me entiendes? Que son sumamente tímidos, que no quieren participar. Hay señales que nos da a nosotros el acercarnos, ¿me entiendes? Y escudriñar y ver si algo está pasando. Hago entender porque Ujú. hay muchísimas personas que han sido violadas sexualmente, niñas y niños, ¿me entiende? Y, y usted lo ve retraídos en sí mismo. No les gusta participar con los otros niños, siempre están solos, los ve tristes. Son señales que nos puede dar a nosotros que algo puede estar pasando. Ujú. Okay. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Este es un tema sumamente importante. Hay miles de personas
que viven todos los días con ese niño, o si es mujer, esa niña herida dentro de ellos. Fíjate ese pastor, que es pastor. Él tiene 55 años y pasó a los 12 años más o menos todo el tiempo que estuvo él con eso dentro. Hasta que se dio cuenta de que, caramba, en las enseñanzas que dimos, pudo él orar, ayunar y tener la valentía de enfrentar a su papá a los 55 años. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, faltan 3 minutos para las 8 de la noche. Hemos terminado justamente el tema en 1 hora. Quiero felicitarlos a todos por haber estado con este su servidor. Estas 10 sesiones. Y lo más importante es ponerlo en práctica. Buscar grupos pequeños de 5 o 10 personas o más si usted tiene la habilidad de hacerlo y empezar a dar estas enseñanzas. Se va a enviar, cada tema se le va a enviar al pastor, que es como si fuera un libreto, y usted lo estudia y usted le pone sus vivencias y sus testimonios, que eso es lo que hace diferente la enseñanza. ¿Me hago entender? Si tiene alguna pregunta, no tenga temor de llamarme y comunicarse conmigo. Estamos aquí siempre para ayudarnos. Tomen fotos, me mandan la foto, di tal tema a este grupo, este fue la vivencia y las preguntas más o menos, le gustó, etcétera. Eso es importante, porque como le explico, para mí el cubrir todo el Ecuador me tomará mucho tiempo, aunque ya le hemos llegado a más de 80,000 personas, pero necesitamos más Juanitos y estos son ustedes. Y yo confío que ustedes van a utilizar esto para ayudar y llevar y hacer que las familias sean diferentes. Porque una familia sana es una iglesia sana, una comunidad sana. Bien. Entonces vamos a pasar a la foto. No se vayan, si pueden prender las cámaras en la que la tomamos. Vengo rapidito. Muchísimas gracias. Salieron todos galanes de telenovela. Entonces nos vemos la próxima semana. El tema va a ser, además de entregar virtualmente los certificados como expositores de Padre Corazón, vamos a hablar del tema, y si tienen preguntas la vayan preparando, la palabra de Dios versus la ideología de género, algo que está ya afectando nuestro país y muchos países. Vamos a hablarlo abiertamente, sin ningún tipo de problema. ¿Estamos bien? Así que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Que pasen una excelente y bendecida semana. Que Dios me lo bendiga a usted, su familia y el ministerio. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones, hermano. Pastor, muchas gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Hasta luego.